mañana estaremos hablando acerca de Tomás, el discípulo incrédulo. Qué interesante el tema que estaremos tratando el día de hoy, así que te invito a que no te despegues y permanezcas hasta el final. El Señor Jesucristo reclutó a un grupo de personas muy peculiares, los 12 apóstoles. Cada uno de ellos tenía un carácter diferente al otro y aunque en ocasiones algunos eran muy parecidos, tomaban decisiones y también tomaban determinaciones o acciones en función de su carácter, de su temperamento, que los llevaba en ocasiones a cometer locuras y en otras ocasiones a permanecer cerca del Señor. Cada uno de los apóstoles nos refleja un perfil específico del comportamiento humano y hemos estado tratando o hemos estado viendo este tema por 3 semanas. Esta es la tercera semana. Y hoy estaremos hablando de Tomás y hoy termina esta serie con motivo de la Semana Santa que tiene que ver con el tema cerca del Maestro. Nos estaremos concentrando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 de los versos 19 al 25. Si tú tienes oportunidad de ir a la Biblia, si tú tienes una Biblia en físico, me gustaría invitarte a que si no has comprado nunca una Biblia, me parece importante que tú tengas a la mano, que tengas en casa una Biblia en físico. La experiencia, incluso hay unos estudios neurológicos que nos dicen que la experiencia que se tiene a través de un libro impreso es muy diferente a toda la experiencia que nosotros tenemos a través de todos los dispositivos que contienen el mensaje y la palabra. De hecho, nosotros en esta generación tenemos mucho problema con el tema de la memorización. No recordamos números de teléfono porque nuestro teléfono los contiene. No recordamos en ocasiones muchas cuestiones importantes porque las estamos leyendo a partir de un dispositivo. Entonces, se nos dice en este estudio que neurológicamente podemos conectar más con el tema, con el libro. Tenemos una experiencia desde cómo huelen las páginas del libro, cómo huele el libro, hasta sentir el tacto, lo áspero de las hojas o tenemos otra experiencia con respecto a la superficie que tenga. A algunos nos gusta estar hojeándolo, ver, adelantar. Hay un montón de cosas que nosotros no tenemos cuando estamos en un dispositivo. La Biblia es un libro extraordinario y me gustaría que si tú no tienes un libro en casa, una Biblia en casa, vayas y compres en las tiendas que hoy están electrónicas. Si no quieres salir de casa, hay muchas versiones. Te recomiendo la nueva versión internacional, la Reina Valera 1960, también la Reina Valera contemporánea, traducción al lenguaje actual, que son Biblias que por lo general estamos compartiendo desde acá para que ustedes la lean en pantalla y no se pierdan del mensaje. Sin embargo, te invito a que tengas tu Biblia ahí en casa siempre pendiente y no importa si la subrayas, no es pecado rayar la Biblia en el sentido de dejar una nota para regresar a ese pasaje y recordar lo que Dios nos habló en ese momento, o con un marcatextos, estar ahí viendo lo que Dios está hablando y cuando termines de subrayar toda una Biblia te compras otra nueva. Aunque cuando uno subraya la Biblia ya tiene una referencia bien pronta de todos los libros que contiene y podemos ir a los pasajes más fácil porque ya conocemos nuestra Biblia. Juan capítulo 20 del verso 19 al 25 nos dice: Jesús se aparece a sus discípulos. Verso 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Les dice el Señor Jesucristo: la paz sea con ustedes. Verso 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver el Señor a los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió. Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Verso 23. A quienes les perdonen sus pecados les será perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Hay un subtítulo más que dice: Jesús aparece a Tomás. Verso 24. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, nos dice la Biblia, no estaba con los discípulos cuando llegó. Y esto es una parte importante para considerar.
Recordamos que los apóstoles estaban muy tristes, habían abandonado en los últimos días de su vida como un ser humano en esta tierra al Señor Jesucristo. Solamente Juan había estado en la crucifixión y los demás se habían desaparecido. Y ahora estaban juntos ahí, tenían una reunión, pero estaban sumamente tristes. Algunos tenían temor. Y una cosa en particular que tenemos que notar en este momento es que Tomás no estaba con los discípulos. Tomás se había apartado. En ese sentido, comencé diciéndote que cada uno tiene una perspectiva diferente acerca de una situación. Depende del carácter, de la formación, de los valores, del momento, de la depresión, de la ansiedad, de los sentimientos. Adquirimos o hacemos o tomamos acciones diferentes cada uno de nosotros. Mientras los discípulos o los otros 10, porque recordamos que al momento Judas ya había muerto, quedaban 11 discípulos, 10 estaban reunidos y solamente uno no estaba en esa reunión. Hay personas que al fallarle al Señor, que hay personas que al tomar decisiones malas, hay personas que al enfrentar una crisis, al enfrentar un duelo, al enfrentar un luto, al enfrentar un proceso difícil que tiene que ver con el comportamiento, el temperamento, el carácter, toman decisiones diferentes. En este sentido, Tomás es uno de esos que se aislaba. ¿Has visto personas que frente a los desafíos se aíslan? Se aíslan no solamente en el sentido físico, sino en el sentido mental. No estás alerta, la gente te pregunta por qué estás ido, por qué no estás presente, porque aunque estés físicamente en un lugar, tu mente está divagando en otro. Bueno, Tomás era muy parecido a algunos de nosotros que tomamos ciertos comportamientos frente a la crisis, el duelo. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos, imagínate, empieza a decir Tomás a sus colegas. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Y quiero hablarte de algunos puntos importantes en este momento. Y toma nota, porque el primer punto que quiero compartir contigo el día de hoy es aislado en su dolor. Número 1, si tú tienes en qué apuntar, Tomás estaba aislado en su dolor. Por un lado se sentía culpable, había abandonado a Jesús. Él, como los demás discípulos, excepto Juan, habían abandonado al Señor Jesucristo y ahora tenían un terrible remordimiento, una culpa, un sentimiento sumamente negativo. Creo que nosotros experimentamos este mismo sentimiento cuando le fallamos al Señor, cuando nos apartamos, cuando tomamos malas decisiones y entonces vemos la consecuencia de nuestras acciones. Y es importante que tú y yo tomemos nota de esto el día de hoy. La muerte de Jesús lo golpeó con dureza y el dolor se adueñó de su corazón. El dolor se puede adueñar de nuestros corazones en cualquier momento. Y esto es de pronto difícil de notar para aquellos que estamos pasando por ese valle. Es muy fácil de notar para aquellos que están a nuestro alrededor y conocen nuestro temperamento en condiciones normales. Sin embargo, tú y yo en ocasiones no logramos escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. Para nosotros, creo, es el consejo de la palabra de Dios. Para todos aquellos que de pronto nos cerramos tanto en nuestra dimensión, en nuestro mundo, nos evadimos la realidad de cierta manera frente al dolor, frente a la tristeza, frente a las circunstancias de la vida. La muerte de Jesús lo golpeó con dureza y el dolor se adueñó de su corazón. Tomó una mala decisión, Tomás. Su reacción fue aislarse, se sintió solo, traicionado, abandonado. Incluso muchos de nosotros tomamos el papel de víctimas, nos victimizamos frente a esa situación. Comenzamos a pensar que nadie nos entiende, que todo el mundo está en nuestra contra, que nadie puede sentir lo que estamos sintiendo, pero no es que las personas tengan una perspectiva negativa acerca de nosotros y lo que nos está pasando. Significa que nosotros consciente, inconscientemente, de manera voluntaria, nos estamos aislando de los demás.
es una mala decisión que tomó Tomás y creo que es una mala decisión que muchos de nosotros tomamos el día de hoy. Que es importante porque la encontramos en el consejo de su palabra. Y hasta allá llega Dios por nosotros. Jesús resucitó, se aparece, pero Tomás no estaba. Era negativo, se preocupaba por todo, tendía a la ansiedad y siempre esperaba lo peor de las situaciones. Qué interesante es esto. Hay muchos de nosotros que tomamos una posición sumamente negativa frente a la crisis y el dolor. Sus palabras desanimaban a los demás y era absolutamente incrédulo. Sus palabras desanimaban a los demás. ¿Has visto a ese tipo de personas? ¿O eres ese tipo de personas que desaniman a los demás, que aunque otros estén contentos, ellos quieren arruinar el momento porque las cosas no son como ellos las interpretan o piensan que la gente no entiende su dolor? Sin embargo, tú y yo tenemos que tener una perspectiva de autocrítica o tener un análisis introspectivo profundo para no caer en este error. Porque cuando estamos en esa situación de la vida, cuando estamos pasando por un momento complicado, tendemos a alejarnos de las personas, pero también tendemos a ofender a los que están a nuestro alrededor. Así que mucho ojo con esto, porque hay consecuencias sumamente negativas al experimentar la soledad o al aislarnos cuando sentimos mucho dolor. Lo vemos en la vida de Tomás, sin embargo, Cristo hasta allá va y cambia las circunstancias de nuestras vidas. Por eso es importante que tú y yo escuchemos el consejo de su palabra, porque en el momento, si estamos viviendo esa situación complicada en la vida, tú y yo tenemos que tener la convicción de que Cristo también está a nuestro lado, buscándonos en esos momentos difíciles y complicados. Está buscándonos para que tú y yo tomemos una perspectiva diferente, no en función del dolor, de la vergüenza, el remordimiento, la frustración, la impotencia, sino la fe que produce el Hijo de Dios en la mente y en el corazón de los seres humanos. Es importante notar que Cristo viene a cambiar nuestras vidas como si fuese de la noche a la mañana. Él tiene el poder de animarnos, de fortalecernos. Él tiene el poder de cambiar las circunstancias por las que estemos viviendo y pasando. Yo me he encontrado en esa etapa de la vida donde parece todo mal, donde nada me satisface, donde todo a mi alrededor está mal, pero llega Cristo a mi mente y a mi corazón, me abraza, me dice que todo va a estar bien, que Él resucitó y por lo que Él resucitó e hizo en la cruz del Calvario, es que hoy puedo tener vida y vida en abundancia y puedo disfrutar de un futuro cerca de Él porque Él me toma en sus manos. Quiero que tengamos esta perspectiva porque Cristo viene a hacer cosas extraordinarias en la mente y el corazón de los seres humanos. Él tiene el poder de cambiar nuestra noche en día, nuestro lamento en baile. Bendito sea Dios por cada una de las cosas que tiene provistas para nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros en ningún sentido. La vida nos ha golpeado, hemos vivido situaciones frustrantes, pérdidas de trabajo, de salud, de familiares, de amigos, de un montón de situaciones que rodean nuestras vidas. Pero ten por seguro que Cristo sigue haciendo cosas extraordinarias, aún a pesar de nosotros, de nuestro carácter y de nuestro temperamento. Ten fe que Dios hará. Número 2. No comprendió lo que Jesús dijo. Jesús le había dicho, aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Esta es una frase muy importante y esta es una frase que rara vez entendemos en toda su magnitud. El Señor Jesucristo no les prometió una vida totalmente placentera, una vida en la que no enfrentarían el dolor, una vida en la que permanecerían en un estado de felicidad absoluta. Porque no, el Señor Jesucristo no los engañó nunca, en ningún momento. El Señor Jesucristo era claro en su mensaje. Les dice, aquí en el mundo tendráis muchas pruebas y tristezas,
Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y esta es una declaración puntual para nosotros. El Señor Jesucristo, y lo hemos compartido en mensajes anteriores, conoce nuestras debilidades. Él mismo padeció por muchas situaciones en las que tú y yo nos enfrentamos el día de hoy. El Señor Jesucristo las pasó sin pecar. Sin embargo, tú y yo abrimos la boca, pensamos mal de Dios, nos alejamos, tomamos un montón de caminos diferentes y lo último que hacemos es buscar voltear nuestro rostro al Señor. Y esto es importante para nosotros. Por un lado, el Señor Jesucristo conoce nuestras debilidades porque Él las vivió en carne propia. Y la palabra de Dios dice que el Señor es tan empático con nosotros, que entiende nuestras luchas, nuestras pruebas, y en nuestras pruebas y en nuestras luchas Él nos ayuda, que es con lo que termina diciendo este verso: yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo nos da la fuerza, nos da la determinación, moldea nuestro carácter a su carácter, al carácter de Cristo. Y en la medida en que tú y yo interpretamos y entendemos esto de todo el corazón, empezamos a tener una perspectiva muy diferente de la vida, de las pruebas, de las luchas, de los fracasos, de los tropiezos, de las tristezas. Es importante que tú y yo tengamos un panorama diferente en cuanto a cada situación dolorosa que llega a nuestras vidas. Hay un dicho popular que dice: lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, la Biblia no lo expresa de esa manera. Estaría increíble que lo expresara así, pero no lo dice así. La Biblia habla de pruebas, de luchas, de tristezas. Habla también de que tenemos al Espíritu Santo para venir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, darnos esa fortaleza, traer fuerza extraordinaria de donde no la hay, para que tú y yo podamos salir de todas y cada una de esas situaciones que enfrentamos en la vida. Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímate, 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 dale un codazo al que está cerca de ti, pero tranquilo, no te vaya a dar una cachetada, tranquilo, y dile: anímate, porque Jesucristo ha vencido al mundo. En la realidad de la vida nos encontramos que existe esta paradoja o dicotomía, no sé cómo decirlo, entre el placer y el dolor, la felicidad y la desdicha, la alegría y la tristeza, el triunfo y el fracaso. Todos en la vida experimentaremos placer y todos en la vida experimentaremos dolor. Experimentaremos felicidad y experimentaremos desdicha. Somos muy felices al recibir a un nuevo integrante en nuestra familia, a un hijo, a un bebé deseado, alguien que llega a nuestra casa y es muy amado por nuestro corazón. Pero también experimentamos desdicha y dolor cuando vemos y sentimos, tenemos la pérdida de un ser querido. Experimentamos la alegría cuando comenzamos un trabajo, alguna disciplina, emprendemos algo, estamos gustosos, animados, pero cuando esa puerta se cierra, ese negocio desaparece o esa oportunidad ya no está disponible, también podemos experimentar dolor y desdicha. En la vida será inevitable, a todos los que me están escuchando y viendo en este mensaje, en la vida será inevitable experimentar por un lado la alegría y por otro lado la tristeza. Es inevitable enfrentarnos con la tristeza, sin embargo también es inevitable enfrentarnos con la alegría, con el triunfo y en ocasiones con el fracaso. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Cristo Jesús ha vencido al mundo. Que nos quede claro, no estamos maquillando el mensaje, no tenemos una perspectiva únicamente positiva. En la vida enfrentaremos desilusiones, fracasos, enfrentaremos dolor, tristeza. Sin embargo, tenemos la ayuda de Cristo. En todo momento yo puedo experimentar a través de los fracasos también la ayuda que viene del cielo. Cuando Dios extiende su mano hacia nosotros y nos encontramos totalmente perdidos, muchas veces el Señor Jesucristo abre nuevas oportunidades y empieza a abrir puertas en donde no las había, y nosotros empezamos a experimentar algo diferente en nuestras vidas, efectivamente, porque nosotros estábamos tan, pero tan comprometidos con nuestras ideas, que el Señor cierra esas puertas y nos dice: hay ideas más grandes, hay planes, hay caminos, hay deseos de mi corazón para ti. Y entonces de nuevo podemos experimentar la bendición del Señor Jesucristo.
Quiero seguir con el mensaje, espero que sigan pendientes, espero que sigan aquí concentrados, enfocados. Número 3, en lugar de aprender del dolor, nos resistimos a él. Tomás, en lugar de aprender del dolor, empieza a resistirse a él. Y creo que esta es una reacción que nosotros tenemos como parte de la naturaleza humana. Frente al dolor, nosotros nos retraemos, nos retrotraemos, nos cerramos, en ocasiones nos aislamos como lo hacía Tomás. Y entonces, aislados de Dios, de los demás y de nosotros, no lograremos ninguna cosa. Siempre queremos encontrar una explicación frente al dolor. Y esto es importante para todos los que estamos siguiendo este mensaje. Muchos de nosotros siempre queremos encontrar una explicación frente al dolor. Y esto es sumamente importante. Porque muchos de nosotros, tú que estás ahí en casa, hay situaciones que pasamos o que estamos pasando en el momento en el que nuestra mente, por más que le dé vueltas a las cosas, no encuentra un propósito, no encuentra una explicación, no encuentra un porqué. Me he encontrado en esa etapa de la vida donde frente al dolor, donde frente a la tristeza, frente a la angustia, frente a la adversidad, mi mente quiere darle forma a las situaciones y de ninguna forma lo encuentro. Esto es importante. Siempre queremos encontrar una explicación frente al dolor. Pero no tengamos desilusión en esto, que no nos falte la esperanza, no nos desanimemos, porque Cristo viene a nuestro rescate. Y yo quiero que por el momento, si no encuentras el porqué, la explicación, si la experiencia es sumamente dolorosa, yo te invito con todo el corazón a que permanezcas ahí conectado al Señor en silencio. ¿Por qué? Porque de pronto me he encontrado diciéndole al Señor cantidades de cosas, gritándole como si igual fuéramos de la misma posición. Y esto es importante porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Sin embargo, dice también la Biblia que Él resiste a los soberbios. Creo que es soberbia nuestra actitud el reprocharle al Señor por el dolor que estamos experimentando. En ocasiones tomamos esta perspectiva de Dios me debe. Si yo he hecho, si no he hecho, si me he portado bien, era bueno, esa persona era buena, ¿por qué le pasan cosas malas? No, guardemos silencio. Dios está trabajando en otra dimensión, en otro panorama. Él conoce nuestro futuro y Él quiere lo mejor siempre para nosotros. En ocasiones tenemos una perspectiva negativa con respecto a la muerte. Pero aquellos que estamos en Cristo, que le hemos recibido como Salvador, como Señor, que seguimos su camino, que escudriñamos su palabra, que queremos vivir una vida en santidad al Señor, puedes saber que también hay una esperanza extraordinaria para nosotros después de estar y transitar por esta vida. Un lugar donde experimentaremos, en ese lugar si no experimentaremos el dolor jamás. Estaremos juntamente con el Señor. Y hay algo interesante con esto. La Biblia nos relata y nos describe ese momento, ese lugar. Pero quiero que tú tengas en cuenta que lo que nos describe Juan, por ejemplo, acerca del Apocalipsis y lo que habrá en el cielo, es únicamente la referencia que él tenía, es un punto de comparación. Lo que hay en el cielo, en la eternidad, cerca del Señor, no es algo normal ni natural, será algo extraordinario. La referencia la tenemos de Juan y él trató de poner un punto al decir es un lugar extraordinario. Sin embargo, no es como él lo describe totalmente Juan, porque él tuvo una referencia de los medios que tenía a su alrededor. Es decir, él tuvo lo mejor que tuvo para comparar, es lo que nos escribe. Sin embargo, el lugar donde Dios está preparando una morada para nosotros es un lugar sumamente extraordinario. Así que ten fe, ten paz, ten seguridad que después de la muerte, aun si tenemos que enfrentarla en este momento, la enfrentaremos en algún momento de la vida, Dios también nos recogerá en ese momento. En Juan capítulo 9, verso 2 nos dice, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del hombre ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Te fijas esta perspectiva de siempre estar buscando
culpables o incluso estar buscando darle sentido, tener una referencia, tener una explicación a las cosas malas que ocurren en la vida. En Juan capítulo 9, verso 2, los discípulos estaban dándole forma, figura a este momento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Es interesante esto porque todos empezamos a preguntarnos en ese sentido, ¿por qué ocurrió? Yo creo que las preguntas de Tomás, porque era sumamente analítico, imagino yo, iban en función de muchas preguntas. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Por qué si era tan bueno? ¿Por qué si tenía muchas cosas aún que hacer? ¿Por qué no evitó la muerte? ¿Por qué no le dijo al Padre que mandara una legión de ángeles a destruir a todos aquellos que estaban a punto de crucificarle? Bueno, tú y yo podemos tener muchas preguntas delante del Señor. Los discípulos las tenían frente a una situación. Estaba un hombre ciego y ellos intentan darle forma a la situación que están observando. ¿Quién pecó? Este o sus padres. La meta final no es la comodidad de los creyentes o de los seres humanos, sino el desarrollo del carácter. Y quiero que nosotros tengamos esto en la mente muy puntual. La meta no es evitar el dolor, sino entrenarlo y triunfar sobre él. Te lo vuelvo a decir, la meta no es evitar el dolor. La meta es enfrentarlo y triunfar sobre él. Te lo vuelvo a decir una última vez para que tengamos una perspectiva correcta. La meta en la vida y la meta de los seres humanos, la meta del cristianismo, no está en función de evitar el dolor, sino de enfrentarlo y triunfar sobre él. Vida abundante, que es la que se nos ofrece Cristo, no significa estar libres del problema. Gozar de felicidad permanente y de salud perfecta. Esa creencia nos hace ver a Dios como el genio de la lámpara. Dios no es nuestro sirviente. En el mundo experimentaremos cosas difíciles. Pero hay algo interesante. Me gustaría terminar este punto con una historia que cuando lo escuché la primera vez me pareció fascinante. Hay una niña, en ese momento era una niña cuando escuché la historia, que sufre un trastorno muy particular, muy peculiar. De hecho, por el momento no recuerdo cuál es el nombre de ese trastorno, de ese problema que ella sufre. Pero es un problema en miles, en millones, y le ocurrió a esta niña. Esta niña no experimenta dolor en su cuerpo. Si esta niña sangra, si esta niña se corta, si esta niña sufre alguna mutilación del cuerpo, incluso perder una mano, una pierna, un dedo, no experimenta ningún dolor. Este trastorno es sumamente complejo porque nosotros evitamos el peligro a través del dolor. Es decir, esta niña, su madre la tenía que estar cuidando constantemente para que al hacerse daño ella pudiera actuar en función del problema, si se quebró un pie o cualquier herida que se haga, porque ya no experimentaba ningún dolor. Es difícil de creer y es extraño el caso, pero es 100% verídico. Su madre estaba en todo momento pendiente de ella, cuidándola, cuidando su cuerpo, porque ella podía fallecer desangrado o amputada, cualquier situación, porque no experimenta el dolor. Cuando un hombre de Dios se acercó y escuchó esta historia, le pregunta, ¿por qué quieres que ore a esta mujer? ¿No? Y la mujer le dice, quiero que ores para que mi hija sienta dolor. ¿Puedes imaginar la oración de esta mujer? Está orando para que su hija sienta dolor. ¿Sabes por qué? Porque al sentir dolor, ella va a evitar las situaciones de peligro. Mi oración para ustedes es que Dios, hazle sentir dolor. ¿Sabes por qué? Porque nos alejamos de las cosas que tenemos que alejarnos. De las situaciones de peligro, de las relaciones tóxicas, de las situaciones en las que nos metemos, que nos provocan muchísimo dolor, pero que nos apartan del peligro. Dios utiliza el dolor
para bendecir nuestras vidas. Qué importante es que tú y yo tengamos esta referencia el día de hoy. Número 4, el propósito del dolor. Jesús fue crucificado, el sol se oscureció, todo parecía oscuridad y tragedia en la vida de todas estas personas. Pero la muerte de Jesús fue la entrada a la vida y la esperanza. Podemos ver que en el dolor y en el sufrimiento del Señor Jesucristo encontramos el día de hoy vida eterna, esperanza para nuestras almas. Experimentamos un montón de cosas importantísimas a través del dolor. La muerte del Señor Jesucristo fue la entrada a la vida y a la esperanza. El sufrimiento de Tomás es como el dolor de parto, pero tiene una finalidad ya que precede a la llegada de un milagro. Si miro al mundo, me voy a angustiar. Si me miro a mí mismo, me voy a deprimir. Pero si miro a Cristo, voy a descansar. Número 5 y último, la alegría de volver al Señor. Y aquí es cuando encontramos una lección extraordinaria para cada uno de nosotros. Hemos visto aspectos sumamente difíciles, duros, una situación complicada y una reacción totalmente adversa frente al dolor en la vida de Tomás. Muchos nos sentiremos sumamente identificados con este Tomás. En Juan capítulo 20 del verso 26 al 29, en la Nueva Versión Internacional encontramos la siguiente lectura. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás ahora sí estaba con ellos. Muy diferente a la semana anterior cuando no estaba aislado. Tomás empieza a tener una forma diferente de pensar y ahora lo encontramos junto a los 10 discípulos. Están los 11 y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, qué impresión, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con todos ustedes. Obviamente estos habrán brincado de susto al ver al Señor resucitado, al ver que al estar las puertas cerradas se les apareció alguien ahí en medio de la conversación. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. ¿Imaginas la cara que puso en ese momento Tomás? Porque esa conversación la había tenido con los discípulos, pero los discípulos no le habían pasado la conversación con Tomás al Señor Jesucristo, pero Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras fallas, nuestras dudas, nuestros inconvenientes, nuestros valles de lágrimas, nuestros errores, nuestras dificultades, conoce nuestras desventajas, todas las cosas que nosotros tenemos mal en el corazón y las palabras que de pronto expresamos, Él las conoce todas. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, le dice el Señor Jesucristo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y aquí hay una lección sumamente importante para nosotros. Aunque muchos de nosotros en ciertas ocasiones de la vida seamos incrédulos, nosotros tenemos el testimonio de los apóstoles a través de la bendita palabra de Dios. Sin embargo, y creo que algunos de nosotros podamos tener algunas experiencias con Cristo, su Espíritu Santo, con ángeles. No necesariamente así todos, pero esta es una bendición para cada uno de nosotros, que conocemos la vida de Tomás y que podemos actuar diferente aunque no le estemos viendo al Señor Jesucristo. Me gustaría que nosotros cambiáramos nuestra actitud, que es la actitud del mundo. Hasta no ver, hasta no meter mi mano, hasta no experimentar, hasta no sentir, hasta no cambiar, hasta que no se me haga el milagro, entonces voy a creer. No. El Señor Jesucristo nos dice, porque me has visto, has creído, les dijo. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Nosotros no tenemos el testimonio de primera mano del Señor Jesucristo.
Nosotros entendemos y por fe creemos lo que los apóstoles escribieron a las iglesias y después se comunicó por todo el mundo para que tú y yo tengamos el consejo de su palabra el día de hoy a través de la Biblia, y tú y yo podamos creer por fe las cosas que el Señor Jesucristo hizo con cada una de las personas que se acercó a Él. Entonces tú y yo podemos ser dichosos, 3 veces felices, bienaventurados, benditos, felices en demasía. ¿Por qué? Porque aunque no hemos visto en muchos de los casos de nosotros, creemos a las palabras de Cristo y de su evangelio. Porque creemos que Él resucitó y vino a darnos vida. Porque creemos en su mensaje, porque creemos que el Señor Jesucristo sigue haciendo cosas entre nosotros. El acercamiento que Cristo tuvo fue algo extraordinario en la vida de Tomás porque cambió su vida para siempre. El Señor Jesucristo le muestra sus heridas y Tomás tiene que poner su mano. Se arrepiente profundamente, Señor mío y Dios mío. Te invito a que el día de hoy tengamos esa actitud que tuvo Tomás. Si por un lado, en algún momento de la vida hemos sido incrédulos, le hemos reprochado al Señor, hemos tratado de darle un sentido al dolor, no encontramos absolutamente nada, dejémonos, abandonémonos en los brazos de Cristo y entonces permitamos que Cristo le dé sentido a nuestras vidas. Él tiene el poder de hacer todas estas cosas. Él quiere hacerlo con nosotros. Él se sigue acercando con nosotros. Encontramos una actitud diferente en la vida de Tomás. Su corazón no había cambiado totalmente, pero ahora lo encontramos en compañía de los apóstoles, en una situación diferente a la primera vez que el Señor Jesucristo se les aparece. Ahora sí está, porque Él puso de su parte, quería salir de todo eso. Es importante que nuestra voluntad se rinda a Cristo y que voluntariamente le digamos, Señor, sácame de este dolor, sácame de esta aflicción, enséñame lo que tengas que enseñarme para darle sentido a lo que está ocurriendo en mi vida. Y sabes una cosa, cuando nosotros en humildad a Cristo nos acercamos, Él empieza a hacer cosas extraordinarias con nosotros. Que a ninguno de nosotros nos quepa la menor duda que Él actúa en consecuencia de cuando nosotros le pedimos ayuda al Señor Jesucristo. Es momento de pedirle ayuda al Señor Jesucristo. Es momento de dejar de ser incrédulos y decirle al Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo. Dios mío y Señor mío, estoy en tus manos. Esta actitud pero tan difícil de asumir en muchas de las veces, porque el dolor nos embarga y nos frustramos, la impotencia, nos amargamos. Y la actitud frente a eso tendría que ser, Dios mío, Señor mío, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer. Haz de mí lo que tengas que hacer. Te invito a que el día de hoy hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy a nuestras vidas. Gracias porque es puntual, porque tú revelas algo, porque nos inspiras, nos redarguyes, nos corriges. Señor, porque muchas veces nos sentimos identificados con tu palabra. Gracias porque tu presencia, Señor, está al momento con nosotros. Y somos bienaventurados cuando depositamos nuestra confianza en ti, Señor, y creemos que por fe tú harás cosas gloriosas con nosotros. Padre, pongo en tus manos a cada uno de los que están escuchando este mensaje, que están viendo este mensaje. Que tú vayas hasta ellos y hagas algo extraordinario. Que en medio del dolor te aparezcas, Señor. Que en medio de la frustración te aparezcas y empieces, Dios, a hacer lo que tienes que hacer con nosotros, Padre. Permítenos tener un corazón sincero, humillado delante de tu presencia, Señor, para que cuando eso ocurra nosotros podamos escuchar tu voz, correr a tus brazos, Dios, y disfrutar de tu bendita presencia en nuestras vidas. Haz algo extraordinario en la vida y en el corazón de los que están escuchando este mensaje, Señor. Te ruego que por un lado encontremos sentido, Señor, al dolor. Que si estamos pasando dolor, encontremos la enseñanza, el propósito, lo que tú quieres hacer con nosotros. Y que de esas situaciones y esas circunstancias difíciles, Señor, encontremos y saquemos algo poderoso según tu bendito propósito para nuestras vidas. Pongo a cada uno de mi familia que están escuchando este mensaje
Abrázalos, Espíritu de Dios. Bendícelos hasta ahí donde están. Haz algo extraordinario, haz algo nuevo con ellos, Dios. Abrázalos, que tu Espíritu Santo haga algo poderoso en este momento. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por seguir nuestra transmisión. Les envío un fuerte abrazo. Seguimos orando por ustedes. Estamos pendientes de ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Cuídense en cada cosa que hagan. Familia, hasta la próxima. Dios les bendiga. El que es generoso prospera. Proverbios 11:25. Una de las grandes virtudes que caracteriza a nuestra comunidad es la generosidad. La generosidad no se detiene. Queremos agradecerte por hacer posible que Comunidad Capital siga avanzando. Es gracias a tus diezmos y ofrendas que seguimos llevando las buenas noticias de Jesús. Te invitamos a seguir siendo parte de todo lo que Dios está haciendo a través de tu generosidad.